todos y bienvenidos al tercer día de las jornadas de estudios locales, el deporte en la sociedad almanseña. Hoy tengo el placer de presentar a nuestro ponente de hoy. Él es Pascual Sánchez Gutiérrez, licenciado en Física por la Universidad de Valencia y actualmente profesor de secundaria en la especialidad de Matemáticas. Su relación con los medios de comunicación comienza cuando tenía 19 años, en Almansa 1 Radio, donde realizó diversos espacios, aunque su faceta deportiva comienza posteriormente como reportero y cronista en diversos medios: TV Almansa, Radio Castilla-La Mancha, La Tribuna de Albacete, El Pueblo de Albacete y Mundo Deportivo. Unas colaboraciones que en diversos casos se extendieron a lo largo de 15 años y en las que afortunadamente he tenido la ocasión de servirle de escudero en alguna ocasión. Pascual ya realizó una primera parte de la historia del fútbol en Almansa en las jornadas de Torregrande de 2009, con la ponencia titulada Tardes de fútbol en la Glorieta, donde se hacía un recorrido desde los comienzos del deporte rey en Almansa en los años 20 hasta la clausura de la Glorieta en 1976. Esta segunda parte se centrará en todo lo ocurrido desde la inauguración del Polideportivo Municipal, ahora Paco Simón, hasta hoy, centrándose solamente en los primeros equipos de Almansa, en cada época. Sería objeto de otras ponencias el estudio del fútbol base, categorías inferiores, juveniles, filiales, campeonatos amateurs, que se han desarrollado en nuestra localidad a lo largo de la historia. Les dejamos ya con Pascual Sánchez y la ponencia titulada Tardes de fútbol en el Polideportivo Municipal. Espero y deseo que les guste. Fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, evidentemente, gracias por venir. Es una satisfacción ver este teatro pues, con tanta gente aficionada al fútbol y al deporte en general. Muchos de vosotros habéis sido principales protagonistas de las historias que se van a contar esta tarde. Tendría para varias horas con todo el material y anécdotas que me habéis aportado, pero hoy tenemos que, evidentemente, que sintetizar y ya posteriormente, cuando se publiquen las actas de estas jornadas o libro conmemorativo, habrá cabida para todo ello. También para lo dicho en aquella primera parte en la que hablamos de lo que ocurrió en los tiempos de la Glorieta. Ha sido un trabajo de investigación complejo. He revisado en periódicos cientos de crónicas, son más de 40 años de fútbol en este escenario y posiblemente se me haya escapado pues algún nombre, algún momento importante, perdón, por lo que les pido disculpas de antemano por la omisión de algún dato o cita importante. Al término de la conferencia hay hasta 2 pantallas de agradecimientos, pero de antemano, como digo, ya les doy las gracias a todos los que han colaborado para confeccionar este estudio. Comenzamos esta conferencia con un final, el final de la Glorieta, el anterior campo de fútbol, y es que el jueves 27 de mayo de 1976 se disputó en este recinto el último partido oficial de su larga historia. Fue un AP Almansa 3, Alicante 0, y Badiola el autor de ese último gol en este campo que se había inaugurado en 1929. Ese verano del 76 ya estaba todo preparado para la inauguración de la nueva y flamante instalación que perdura hasta la actualidad y que, aunque la mayor parte de su historia se ha denominado Polideportivo Municipal, desde 2012 lleva el nombre de Paco Simón en honor al periodista deportivo almanseño fallecido en octubre de 2011. La historia del Polideportivo Municipal se va fraguando durante una década. La Glorieta cada vez reunía menos condiciones, no solo para la práctica del fútbol en sí, sino también para la comodidad de los espectadores. En definitiva, Almansa merecía una instalación de mayor calibre y el por entonces presidente del AP Almansa, a la vez que concejal del Ayuntamiento en los años previos, Teodoro Martínez Zoroa, fue el gran valedor de ese proyecto. El primer paso fue adquirir los terrenos y tener clara la idea de lo que sería la primera instalación de ese polideportivo, iba a ser el campo de fútbol. Así que Teodoro, en los años previos, acompañado por personas de su directiva y miembros de la corporación municipal, fueron sondeando campos de fútbol de la zona murciana, zona alicantina, y al final fue el campo de la Alcira, obra del arquitecto valenciano Fernando Bueso, el que más gustó. Así que se contactó con ese profesional y, acompañados del también arquitecto albaceteño Agustín Peiró, fueron los encargados de realizar ese proyecto. Como aparejador intervino el almanseño Antonio Ferrandiz y la obra se le encargó a la constructora de Paco Cuenca, la constructora almanseña.
La Federación de Fútbol Murciana aportó a este proyecto 2,5 millones de pesetas que utilizó para el cerramiento del recinto y el Ayuntamiento de Almansa costeó la totalidad de la obra. Fue en aquellos momentos la envidia de toda la zona, ya que nuestro campo disponía de hierba natural, iluminación, butacas en tribuna, evidentemente todo un lujo para aquella época. Como datos técnicos, podemos decir que el proyecto señala que el terreno de juego tiene unas dimensiones de 102,68 metros y un aforo de 3.280 personas. Es importante reseñar que la orientación de la tribuna no es la que aconsejaron los técnicos. Debía estar prácticamente perpendicular a como al final se construyó, pero eso hacía que se tapara totalmente la vista del castillo y al final se optó por hacerla como está, aunque evidentemente hay un problema serio con la zona del césped a la que le da muy poco el sol en invierno, se degrada así con facilidad. La idea de Teodoro no era de que Almansa contara con un simple campo de fútbol, sino que fuera todo un recinto deportivo como el que conocemos en la actualidad. Pero claro, para eso se necesitaba presupuesto y tiempo, y ahora con los años vemos el resultado. El propio Teodoro escribía esto en el reverso de una de las fotografías anteriores. Después de 9 años de gestiones a todos los niveles, por fin las obras están en su fase final de este campo de fútbol, el mejor a nivel ciudad. A continuación irán el resto de instalaciones programadas para tener desde campo de fútbol a pista cubierta, pabellón, y piscina cubierta. Ahora, evidentemente, sabemos que Teodoro era un visionario y que poco a poco se han ido construyendo en esa zona polideportiva todas sus predicciones. Para la inauguración del campo de fútbol había que hacer un gran torneo, eso lo tenía claro Teodoro. El AP Almansa evidentemente tenía que estar como anfitrión, el AP Almansa que he dicho, y también evidentemente pues equipos grandes. En primer lugar el Real Madrid, por aquello con la afinidad de Bernabéu, también el Albacete Balompié, con el que había mucha rivalidad, y al final estuvo también presente el filial del Fútbol Club Barcelona, con lo que ese hecho produjo un poco de malestar por parte de Bernabéu. La historia comenzó cuando Teodoro, en la inauguración de la Peña Barcelonista de Almansa, adquirió un compromiso con el presidente azulgrana, Agustín Montal, para que enviara un equipo a la inauguración del campo. A Bernabéu no le sentó demasiado bien la idea de que su eterno rival viniera a su pueblo. Él prefería, y así lo manifestó, que viniera al Sevilla, y llegó a estar un tiempo sin hablarse con Teodoro. Estuvo ahí la cosa tensa. Como anécdota tenemos que contar, y para echarle un poquito de más sal al asunto, que es que el Barcelona no podía desplazarse en agosto, o solo podía desplazarse un fin de semana en concreto, y hubo que cambiar la fecha de la romería para que al final el Barça pudiera venir a inaugurar el campo. Algo excepcional, evidentemente. Al final, después de un viaje a la residencia de Bernabéu en Santa Pola, pues se pudo hacer las paces con Teodoro y se aclaró un poco ese malentendido. De todas formas, y aquí ven el programa de mano de esa inauguración, después de estar Bernabéu anunciado en todos los carteles y en periódicos que iba a hacer el saque de honor en el partido inaugural, el presidente madridista pues no pudo acudir, alegando problemas de salud. Recuerden que 2 años más tarde iba a fallecer. Eso también provocó un cierto malestar en la directiva almanseña, en la organización. Les enseño la carta que está fechada el día 19 de agosto del 76, 2 días antes de la inauguración, dirigida al ya nuevo presidente de la Almansa, Antonio López, y que se recibió el mismo día de la inauguración. Dice Bernabéu: mi distinguido amigo, estas líneas son para darle las más expresivas gracias por la invitación, para que fuese personalmente a ese torneo. Hace unos 3 meses que estaba muy mejorado de la enfermedad de próstata que tengo hace unos 2 años, pero he empeorado, bla, 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 y voy a Madrid a que me vea el especialista. Les deseo el mayor éxito y que todo salga lo mejor posible. Afectuosamente, Santiago Bernabéu. También Bernabéu mandó este telegrama el mismo día del torneo, deseando éxito en esta nueva andadura. Con estas fotografías que van a ver de Jesús Bernardo Torres, les muestro propiamente el acto de inauguración, con presencia, aquí lo ven, del alcalde don Pascual Rodríguez. También está don Jesús el cura, que dio su bendición, y los 4 equipos participantes, y hasta 16, se ven por aquí detrás en la fotografía, 16 equipos de categorías inferiores que desfilaron uno a uno ante un campo lleno hasta la bandera.
Tengo que agradecer especialmente a Jesús Bernardo Torres, en aquel momento fotógrafo y corresponsal de La Verdad, que por cierto le ha sido imposible estar hoy aquí y me ha pedido que le excusara, la gran cantidad de material fotográfico y documental de esa época que ha puesto a mi disposición, negativos de un gran valor que pacientemente ha escaneado y que hoy aquí yo les muestro. Como ven, esos son pues todos los equipos que fueron desfilando. Ahí está también el equipo del Almansa Teodoro, que fue el gran valedor de esta instalación, hacía el saque de honor ante la atenta mirada de Grosso, el capitán madridista, y también Velasco por parte del Almansa. Pero la inauguración estuvo a punto de cancelarse. Les vamos a contar ahora una anécdota que poca gente sabe, mientras vamos viendo imágenes de ese torneo inaugural. Y es que semanas antes de la inauguración de este polideportivo hubo un problema con el derrumbe de una parte de la marquesina de tribuna, lo que hizo que se hubiesen que cumplir nuevos requerimientos técnicos que, estamos en España, se terminaron la tarde de antes, claro, el 20 de agosto. Cuando se presentaron esos papeles en el Gobierno Civil de Albacete a falta de 24 horas para el evento, se denegó el permiso porque faltaba la firma del arquitecto. Así que, pues, el mismo día de la inauguración, el 21 de agosto, una delegación almanseña, encabezada por el concejal José Luis Sánchez Honrado, salió temprano hacia Valencia para conseguir la firma del arquitecto en cuestión, con la sorpresa de que Fernando Bueso, que era el arquitecto, estaba de veraneo en Cambrils. Así que el taxi siguió por la A7, que no sé si se llamaba entonces A7, o la carretera de Barcelona, hasta Cambrils, consiguió la firma del arquitecto, lo localizaron allí, volvieron a Albacete, presentaron los papeles en el Gobierno Civil y llegaron a tiempo ese día para que se inaugurara el campo. Fue una auténtica odisea ese día que, bueno, pues mucha gente de las que ven aquí en el campo pues no se enteró de esa anécdota. Para el partido inaugural, el Real Madrid, que acudió con un equipo de suplentes, venció al AP Almansa por 0-2. El madridista Sánchez Barrios fue el autor del primer gol en este estadio, además en el minuto 1 de partido. Aquí pueden ver los resultados de este denominado primer torneo Ciudad de Almansa. En la otra semifinal, el Albacete venció por penaltis al Barcelona Atlético, y ya en la lucha por el tercer y cuarto puesto, los almanseños derrotaron a los azulgranas por 2-0, con goles de Pepe Juan y Zurdo. En la gran final, el Real Madrid venció al Albacete por 2-0 con goles de Salamanca y Macanás. Una vez terminado este exitoso trofeo, que supuso para las arcas del club alrededor de 2 millones de pesetas, la directiva saliente de Teodoro entregó cuentas. Aquí se ve ese acto un poco de traspaso de poderes entre Teodoro en el centro y Antonio López. Se pusieron en circulación unos puntos recaudados en temporadas anteriores por valor de 737.000 pesetas. Se saldó la deuda anterior y se dejó el club Antonio López con deuda cero. Ya llevaba ejerciendo Antonio López unas semanas de presidente, pero ahí se hizo ya como si dijéramos oficial. López se había rodeado de un gran equipo. Su mano derecha, el secretario técnico Luis Gómez San Sebastián, el jugador de la Almansa, que conocía a la perfección este mundillo, y por otro lado el técnico que daría muchos éxitos a la Almansa. Aquí lo ven a la izquierda, Luis García Martínez, Luiche. Este es el tridente de esa AP Almansa en aquellas épocas, que evidentemente completó unas temporadas muy exitosas. Se consiguió el ascenso a tercera y dos subcampeonatos de la Copa de España de aficionados. Ven aquí los jugadores que integraban la plantilla ese año, están aquí detallados. Algunos de ellos no terminaron la temporada, otros eran todavía muy jóvenes y apenas tuvieron oportunidades. En la foto se puede ver una de tantas alineaciones, donde vemos aquí a Santos, Porrinas, Rojas, el almanseño Pedro, Velasco, que era el capitán, uno de los mejores jugadores de esa época en el AP Almansa, Caparrós, Paco Higuera, Domenech, también de Almansa, estaba Diola, Olivares y Setién. Muchos de ellos ya habían jugado muchos partidos y varias temporadas en la Glorieta, pero formaban parte de esta plantilla. Tengo que comentarles que en la conferencia de hoy, cada vez que vean una fotografía, las primeras líneas corresponden a los jugadores que están en la foto,
y luego posteriormente hemos incluido también otros componentes de la plantilla que no salen en la foto, pero que sí que jugaron un cierto número de encuentros. A lo mejor algún juvenil o algún sub-20 que jugó algún partido suelto no está incluido aquí porque sería una lista muy larga, pero sí los jugadores pues, más importantes. Esta es la clasificación. Se había diseñado para esta temporada un equipo potente con aspiraciones y desde el comienzo de temporada el Almansa siempre estuvo en las primeras posiciones de la regional preferente murciana. Como ven aquí las temporadas las vamos a ir viendo en este cuadro izquierdo inferior y aquí la categoría en la que ese año participan los diferentes equipos almanseños. El primer partido en el Polideportivo Municipal oficial fue un Almansa Pinatar, venció el Almansa 6-0. El primer gol lo marcó Velasco en el minuto 15, por lo tanto fue el primer goleador oficial de este recinto. La temporada discurrió con un Almansa puntuando con soltura en la mayoría de los partidos y disputándose el ascenso y campeonato con Cartagena y Albacete. Ahí lo ven, al final el Cartagena quedó campeón. Los almanseños no pasaron demasiados apuros porque sacaron 7 puntos al Callosa Deportivo, que fue el que jugó promoción. Paralelamente, esa temporada, la competición liguera, el APE Almansa disputaba la Copa de España de Aficionados, donde ya había sido campeón en la Glorieta subcampeón en la temporada 74-75, perdió la final con el Albacete Balompié. En esta edición también conseguiría llegar a la final nacional y también cayó derrotado. Los equipos participantes debían disputar primero una fase regional y el APE Almansa se deshizo en esta fase regional en octavos del potente Cartagena, en cuartos del Cartagena Promesa, semifinales Huercalense y en la final regional del Lorca. En el partido de vuelta, ya saben lo que voy a contar, se vivió uno de los momentos más memorables de la historia del fútbol de Almansa. En ese partido, primero en el partido de ida, el Lorca había ganado 1-0 y en la vuelta los almanseños vencieron 2-1 y como todavía no existía la regla, eso de los goles que valen doble en el campo contrario o valen más, pues se tuvo que ir a la prórroga, no hubo goles y al lanzamiento de penaltis. Después de alternar goles y fallos, llegó el último lanzamiento que daría el triunfo al Almansa. El encargado de hacerlo, lo tienen en esta imagen, fue Caparrós, que dejó mudos. Si algunos de ustedes estaban allí, se acuerdan perfectamente, pues eso no se puede borrar de la mente. Yo era un niño, evidentemente no estaba, pero me lo han contado 1000 veces y aquí hoy yo lo transmito. Pues Caparrós, al lanzar ese último penalti, se dio la vuelta y lo tiró de tacón. Increíble, el campo se quedó mudo, el balón entró lentamente. La gente no sabía si valía o no valía, pero evidentemente sí que valía, la gente alucinaba. Bueno, a Luis Gómez no le hizo demasiada gracia, sancionó económicamente a Caparrós, pero bueno, al día siguiente la gente, los aficionados llamaron a la radio y le quitaron la multa y bueno, al final se quedó en una bonita anécdota. Fue un momento que ya digo, no se va a olvidar de la memoria futbolística de Almansa. Caparrós dijo que se lo había dedicado a un hermano suyo fallecido y que si le hubiera fallado hubiese dejado el fútbol. Tengo imágenes de ese día, de esa final contra el Lorca. Este es el equipo que formó. Aquí todavía no sabía nadie que iba a tirar Caparrós el penalti de tacón. Y algunas imágenes del partido. Aquí marca el Almansa, se ve como los aficionados están celebrando el gol, el árbitro ya se marcha para el centro del campo, creo que este jugador es Rojas que está celebrando o levantando la mano como que el Almansa había marcado. Fíjense cómo está el campo de aficionados, era la final regional. Aquí la celebración de ese gol. Y este es uno de los penaltis. No creo que sea el de Caparrós. Estos son los negativos de Jesús Bernardo Torres. No creo que sea el de Caparrós porque el balón está aquí un poco difuminado de la potencia que llevaba, la velocidad, y el penalti Caparrós entró raso. Por lo tanto, sería uno de los penaltis de esa tanda. Madiola recogiendo la copa, el otro jugador, el capitán del Lorca, que también recogía ese subcampeonato. Y luego ya llegamos a la fase nacional. En esa fase nacional, pues la primera eliminatoria tuvo que batirse el Almansa en duelo contra el Villarreal, actual equipo de primera división. Los almanseños golearon y remontaron el resultado adverso de 3-0 en el Madrigal en una memorable tarde del 4 de mayo, en plenas fiestas. Una remontada increíble que ya empezó a fraguarse en los aseos de los Rosales y que por aquel entonces se rumoreaba
que había equipos que compraban a los árbitros. Lo digo porque el periodista José María García, en la radio, entrevistó esa temporada al presidente Antonio López, que desmintió que hubiese comprado a ningún árbitro. Si acaso dijo, manifestó un poco en tono jocoso, que los había alquilado durante 90 minutos. En fin, en octavos ahí cayó el Huesca, en octavos sí, el Huesca, en cuartos Las Palmas, en la prórroga, en semifinales Portugalete, y ya en la final perdimos y volvimos a perder otra final de la Copa de España de Aficionados contra el Toscal de Tenerife. Pero algunos de estos partidos tienen alguna intrahistoria. La de Villarreal pues ya más o menos la hemos contado, pero la del partido de Las Palmas también es curiosa, porque con 1-1 en el partido de ida el Almansa buscaba la remontada, asignaron un colegiado navarro y Antonio López y Luis Gómez pues decidieron coger el coche y plantarse en Pamplona. El colegiado que iba a pitar este partido era navarro. Fueron pues para conocerlo, pues no para nada, pues para conocerlo, decirle que venían de Almansa, saludarlo, pero nada más. Ese árbitro, ¿cómo lo haría? Que está aquí en el suelo, le habrían pegado un puñetazo o no sé lo que le habrían hecho. Parece ser que hubo alguna decisión favorable al Almansa que consiguió remontar la eliminatoria. Esto es del Mundo Deportivo, periódico nacional, que decía: la barbarie llega al fútbol amateur. Y por aquí pues hay un poco de trifulca en ese periódico. Bueno. Tenemos también luego la final. El Almansa se tuvo que enfrentar al Toscal. Esta historia también tiene miga, porque con el campo en el partido de ida lleno hasta la bandera, un sábado por la noche, el árbitro de primera división, Ausokua Sanz, no se presentó, ya que la notificación que le llegó señalaba que el partido iba a ser el día 26 y no el 25, un error por parte almanseña que hizo que el partido se jugara al día siguiente a puertas abiertas. Se estuvo esperando a ver si se podía solucionar el asunto esa noche, ya que el árbitro estaba hospedado en Albacete, pero no pudo ser. Se contactó con él, no accedió a venir y al final a la 1 de la mañana se desalojó el campo, la gente fue a casa y al día siguiente se jugó el partido. Pero claro, también una anécdota que me han contado por varias partes y supongo que será verdad, es que algunos jugadores de la P. Almansa antes del partido pues se habían, o por indicación del entrenador o por ellos de su modo propio, pues una pastillica, porque me entiendan, como de vitaminas, algún estimulante, como si tomas 7 cafés y 2 Red Bull o algo, algo que para ir como motos en el partido, pero al suspenderse ese choque, al día siguiente estaban de bajón total, algunos no se pudieron dormir esa noche. Ganamos al día siguiente 2-1, pero bueno, pues eso también esos estimulantes hicieron que algunos jugadores pues estaban algo cansados al día siguiente. En el partido de vuelta, en Tenerife, esta es la foto de un periódico canario. En el Heliodoro Rodríguez López, 10.000 espectadores hubo ese día para ver al Almansa, que perdió 4-2 y perdió, evidentemente, había ganado 2-1 en la ida, la final de esta Copa de España de aficionados. Ahí tienen los goleadores y, bueno, pues una lástima que el Almansa perdiera en 4 años 3 finales de esta Copa, que en aquel momento pues era ciertamente prestigiosa. Aquí vemos al Toscal de Tenerife con su copa, y aquí están Ananías y Pepito, que fueron los que nos marcaron a pares los goles ese día. Y también quiero citar que en esa época había un equipo como era el Almansa Industrial, una especie de filial que ya en la Glorieta y en estos primeros años, también luego conocido como Almansa B, fue discurriendo en la regional y que fue aportando jugadores al primer equipo en la medida que fue posible. Ahí tienen pues una de las alineaciones de todos esos años. Pasaron muchos jugadores por este Almansa Industrial. En la temporada 77-78, el presidente Antonio López, que lo ven ahí a la izquierda, volvió a poner toda la carne en el asador y bueno, se ficharon a muy buenos jugadores. Incluso se presentaban aquí a los medios de comunicación y se hacía la foto oficial como firman el contrato. Ahí tienen a Fede, que está con Luis Gómez y Antonio haciendo ahí oficial esa firma. Llegaron ese año
esa segunda temporada en el Polideportivo Municipal, pues Mayoral del Albacete, aquí ven algunos, Mayoral del Albacete, Trigueros del Algeciras, Tomás del Ibiza, Goyo del Portugalete, que se enfrentó con nosotros en ese partido de la Copa de España y al final fichó por el Almansa. Mateo del San Fernando, Godoy del Poblense, fueron algunos de los más destacados. Aquí ven a Mayoral Badiola, Trigueros, Rojas Nato Caparrós, Tomás Septién, Mateo Cordobés y Olivares, y aquí pues otros miembros de la plantilla de esa temporada de tercera división, el grupo quinto de tercera división. Y en esta fotografía pues ven también, por destacar, a Goyo, está aquí también Herrera, que no salía en la foto anterior, Fede, que tampoco salía en esa fotografía. Bueno, aquí está el Almansa de visitante. Y esa campaña pues también el Almansa lo hizo muy bien, porque quedó en tercera posición, fue incluso líder, campeón de invierno, iba líder en la jornada 21 y fue perdiendo un poco de fuelle cuando fue doblando partidos cada semana en la Copa de España de aficionados. A pesar de eso, el Almansa tuvo en su mano el ascenso en esa campaña cuando a falta de 3 jornadas iba ganando en Ibiza 0-1. El Ibiza, como ven, quedó ahí campeón, el Almansa iba ganando 0-1, quedaban 14 minutos, luego tenía 2 partidos que si hubiera ganado hubiera ascendido a segunda división, ojo. Pero bueno, el Almansa recibió 2 goles en Ibiza vamos a dejarlo así, en extrañas circunstancias, y fue el Ibiza el que al final consiguió ese ascenso. También participó ese año el Almansa en la Copa del Rey. Después de eliminar al Motril, se enfrentó al Rayo Vallecano de Primera División. Aquí tienen la portada del AS, donde bueno, destaca esa ajustada, porque 0-2 y 2-1 frente a un equipo tan potente, pues era para el Almansa, hombre, no digo un éxito, pero pues una buena actuación. Esa es la foto del Almansa en Vallecas. Fíjense cómo está el campo para recibir a un Almansa que se presentaba allí, y además que había ganado 0-2 el Rayo Vallecano ya aquí en nuestro campo. Fue el día de la Almudena y ese ambiente festivo también favoreció que ese día por la mañana hubiera mucho más público. Ya en la Copa de España de aficionados, en la fase regional, el Almansa se deshizo de Cieza, Albacete, con suspensión del partido de vuelta en el minuto 73, Mazarrón y Cartagena. Y lo que hemos comentado antes, que el Almansa perdía 3 finales en estos 4 años, pues aquí tienen la tercera. Va a eliminar en la fase nacional al Benidorm, al Alcalá, al Real Madrid Castilla, Erandio en semifinales, y en la final perdería en Cartagena. Ganó 3-1 aquí el Almansa, como ven, pero perdió allí en los penaltis después de ir 2-0 en el final del partido y 3-0 en la prórroga. Marcó Rojas en la última jugada, forzó los penaltis, pero de nada sirvieron, porque al final, bueno, pues la desgracia llegó para los almanseños, como hemos comentado antes, con 3 finales perdidas, ahora sí, que van a quedar en el recuerdo. En esa temporada 78-79, el AP Almansa hizo una temporada más discreta, finalizó en 9ª posición, comenzó la temporada entrenando Solsona, fue sustituido por Abilio. Muchos jugadores de la campaña anterior renovaron y se realizaron diversos fichajes, los más sonados los de Moreno, Lo, los ven aquí algunos, Moreno, Lo y el guardameta Espejo. En esta foto pueden ver a un equipo de esa campaña y vamos viendo que muchos estaban ya en la temporada anterior y tampoco vamos a estar repitiendo sus nombres. La rivalidad entre Almansa y Albacete en esos años vivió su momento más álgido, porque precisamente en esas 78-79 se vivieron pues los incidentes más graves que se recuerdan entre estos 2 equipos. Aquí ven algunos recortes de periódico. En la primera eliminatoria de Copa del Rey quedaron encuadrados ambos conjuntos. Los nuestros vencieron 3-1 en la ida y en el partido de vuelta remontaron los albaceteños 3-0 y se produjo una gran trifulca. Al término del partido, aquí recoge la prensa, lamentable fin de fiesta anoche en el estadio, y aquí cuenta, no sé si se ve bien más o menos, yo se lo cuento, que al terminar el partido el Linier
allí con los nervios, golpeó con el banderín a Luis Gómez, que era el delegado del Almansa, y luego el linier en la caseta redactó en el acta que había sido Luis Gómez el que le había dado un puñetazo, que le había amenazado y que le dijo que lo iba a matar. Luis Gómez, que era el delegado, al leer unos minutos después el acta y pensar que eso era falso, es cuando se lió, claro, porque vio que él se había inventado unas cosas en el acto y dijo: ahora es cuando te voy a estampar esa cara de mono que tienes en la pared. Ahí es cuando se enzarzó, le pegó el puñetazo, el linier tuvo que ser llevado a la residencia, que es el hospital, y Luis Gómez terminó en el cuartico. Esa noche tuvieron que ir a recogerlo al cuartel de la Guardia Civil. Pero para echarle más sal también al asunto, es que varios días después, este partido era el de Copa del Rey, varios días después tocó entonces partido de Liga, con lo calentito que estaba el ambiente entre Almansa y Albacete, y fíjense lo que ponían en los periódicos: el Albacete-Almansa se convirtió en un vergonzoso espectáculo. El trío arbitral, como ven, tuvo que entrar un jeep de la Policía Armada para sacarlos del campo, el autobús del Almansa escoltado por la Guardia Civil, aficionados almanseños encerrados en los váteres porque los iban a matar. De ahí viene un poco esa rivalidad Almansa-Albacete y esas cosas que nos han ido transmitiendo de padres a hijos, que bueno, pues hace que estos años fueron donde más incidentes hubiera entre estos dos equipos. En esa temporada 79-80, el Almansa ya iba poco a poco perdiendo un poco de fuelle, ya no estaba en esas primeras posiciones, se quedó a mitad de tabla con esos 37 puntos, gran parte de la plantilla sí que siguió en el equipo, pero también pues hubo evidentemente incorporación de mucha gente joven de cantera. Recordar que en esos partidos era obligatorio que jugaran 2 jugadores sub-20, que estuvieran también otros jóvenes convocados, lo que dio, pues claro, evidentemente oportunidades a los locales para que se fueran haciendo cada vez mejores jugadores. En esta fotografía de esta temporada 79-80 ven, seguro que recuerdan a todos o a muchos de ellos, Linares, Rojas, Cisneros, Adrián, los almanseños Garijo y Demetrio, también muy jóvenes, Fede. Bueno, es que Fede y Setién en estas alineaciones eran fijos. Aquí vemos también a Juan Carlos Gómez, el pibe, que vino esa campaña. Está también Lo, está Goyo, que hemos comentado que vino del Portugalete. El equipo estuvo toda la temporada 79-80 dirigido por este técnico que ven aquí a la izquierda, Francisco de Toledo Izaguirre. Fue la última temporada de Antonio López en la presidencia, una temporada que se hizo muy larga, con mensualidades que se debieron a jugadores, diversos problemas. Y bueno, pues aquí lo ven con una entrevista con Paco Simón. Precisamente el nombre del estadio ahora es Polideportivo Municipal Paco Simón. Y aprovecho para agradecer, bueno, pues también a Raúl Avellán, que eran los dos cronistas de esa época más relevantes en la conferencia de hace unas semanas de Fernando Gómez sobre el periodismo deportivo. Ya se citaron a todos ellos, pero evidentemente esta conferencia también he tenido que tirar mucho del archivo de la familia de Paco Simón y de, bueno, pues historias que Raúl también me ha ido contando para poder hoy transmitirlas. En los torneos de verano en Almansa participaban pues grandes equipos. Destacable Valencia Club de Fútbol, que vino aquí en el verano del 80 con un equipo titularísimo: Carrete, Subirats, Cendillo, Botubot, Arias, Sempere, Saura, Solsona, Moreno, Kempes y Pablo. Como anécdota decir que Sempere ese día debutó con la camiseta del Valencia, o sea, lo hizo aquí en Almansa, el de Torrellano, y fíjense que luego fue un icono del valencianismo. Aquí se ve también a este niño, que es Antonio Tomás, que hace unos años me facilitó esta y muchas fotografías más que hoy utilizo y le agradezco. En la temporada 80-81 y ante la dimisión irrevocable de Antonio López, el verano fue duro. Nadie quería coger el relevo de la presidencia y al final el APE Almansa tenía que salir a competir. En ese grupo recién creado 13º de tercera división. Como solución de urgencia se formó una cooperativa de jugadores, la mayoría de ellos habían pertenecido a la Almansa Industrial y a la Almansa B. Fue bajo la presidencia de Eterio González, lo tienen aquí a la izquierda. El entrenador en una primera etapa fue Amorós, que había sido exjugador almanseño y también entrenador en otras etapas también de la Almansa Industrial,
y fue, mediada la temporada, sustituido por Benjamín Ríos, que al final no pudo reconducir la mala temporada que estaba haciendo el Almansa con el descenso a preferente, como ven, últimos, además con bastante diferencia sobre la salvación. Son multitud de jugadores los que fueron debutando esa campaña 80-81. Por ejemplo, aquí ven una alineación y van apareciendo nuevos nombres. Ya se nota una renovación importante con esos primeros equipos que hemos ido viendo al principio de la conferencia. Aquí está José Antonio, Luis Fernández, que va a aparecer también en muchas fotografías, Alfonso I, en este caso, Domenet, el portero Camacho, Septién, Agustín, Alfonso Martínez, Alfonso II en esta temporada, Fernando Martín, Paco Higueras y Fede, fíjense la cantidad de nombres que fueron participando en esta temporada. También decir que fue bajo la presidencia de Miguel Francés la siguiente época del AP Almansa. Fue en el verano del 81 cuando el empresario Miguel Francés se hacía a cargo del Almansa. Iba a durar 2 temporadas este proyecto, pronto iban a llegar los frutos y el Almansa conseguiría rápidamente volver a tercera división. Fueron 2 años magníficos. El entrenador fue esa temporada, o comenzó el yeclano Alía, pero no terminó la temporada y fue el jugador Vázquez el que hizo las veces de técnico en la segunda vuelta. Dejó de ser jugador para pasar a técnico. Jugadores de esa temporada: Cristóbal, portero canario, el propio Setién, Vázquez, Baos, Cisneros, Javi, no sé si se ve el ratón cuando lo muevo, sí, Cesario, Berto, Luis, Mateo y Molina. Era una de las alineaciones de principio de temporada, porque luego, como van a ver, y ahora hablaremos de él, está aquí Trasante, que fue uno de los jugadores más importantes ese año en el ascenso a tercera de este AP Almansa. Ahí lo tienen, fíjense lo ajustada de la clasificación. Mazarrón 49 puntos, Almansa y Huercalense 48 que ascendieron, Alcantarilla y In, fíjense lo cerca que estaban, y el Almansa se tuvo que jugar el ascenso en la última jornada en casa, frente al Archena, y venció 8-0, o sea que no pasaron demasiados problemas en ese partido. Y aquí ven a Trasante. Trasante era un jugador uruguayo que había jugado en el Rayo, en Primera División, y que por incompatibilidades de extranjeros en diversas categorías cayó en Almansa como una bendición. Vino de las Algeciras. Además, me contaba Miguel Francés que el negocio fue redondo porque costó Trasante esos meses 1,5 millones de pesetas para media temporada, eran palabras mayores, pero luego se le sacaron 500.000. Además, se hizo un partido frente al Cartagena donde la taquilla fue de 2 millones, por lo tanto, negocio redondo para el AP Almansa. Trasante, por supuesto, fue uno de los artífices del ascenso, y ese 8-0 al Archena pues fue todo una fiesta. Incluso, como anécdota, contar que a ese partido acudió por sorpresa este señor, que era el gobernador civil Eliseo Lavara Gros, y vino con diversos cuerpos de seguridad, lo que produjo un poco de sorpresa, suscitó gran expectación en ese partido donde el Almansa se jugaba el ascenso. Estas fotos son de ese día, frente al Archena. Aquí está Setién, el capitán, en el sorteo de campos. Después de conseguir esa gran victoria, los almanseños aplaudiendo desde el centro del campo. Esta fotografía también la he puesto para que vean cómo estaba la alfombra del Polideportivo Municipal. No sé cómo podían jugar ahí sin que se les fuera el balón. Ahora, evidentemente, pues está mucho más cuidado. Ese día también hay que decir que cayó una gran tromba de agua, pero la verdad es que me ha chocado la verdad esa fotografía, como estaba el césped, no sé, por llamarlo de alguna manera. Y luego al final del partido, pues la alegría de los jugadores. Aquí ya ven a Vázquez, que ya no está de jugador, está de entrenador, mucha gente joven que con pancartas pues alentaban y celebraban el ascenso de regional a tercera de este AP Almansa. Se producía entonces la segunda temporada en la presidencia con Miguel Francés, y el técnico iba a ser Ciriaco Calvo Marini. El Almansa en esa 82-83 iba a conseguir una meritoria sexta plaza en tercera para un recién ascendido. Estaba muy bien, que dio derecho a jugar la Copa del Rey al año siguiente. Eso sí, fue in extremis también el último partido, pero se consiguió la sexta plaza.
Y algunas caras de esa plantilla, con esa camiseta de Amadeus, por cierto, hay aquí toda una exposición. Agradezco a todo el mundo que me ha dejado camisetas y material para que ustedes vayan recordando cómo eran las equipaciones de los diversos equipos que han ido pasando por Almansa en toda la historia reciente. Y bueno, pues vemos aquí a Martín Molina, Luis, Álvaro, Fede, en Rafa Verdú, que había destacado en el Albacete Balompié y fichó por el Almansa, el guardameta Narro, que hizo varias temporadas con nosotros, Montes, ahora contaremos también una anécdota del fichaje de Montes, Berto, Tino, el almanseño Tino, que también hizo, bueno, aquí era todavía muy joven, igual que Navalón, pero ya iban entrando cada vez más en el equipo y luego hicieron varias temporadas muy completas. Choya inconfundible con esa melena, esa barba, Goyo, Gregorio y el propio Setién de capitán. Como ven, Setién, anteriormente Badiola, Fede, pues salen prácticamente en todas las fotografías, como luego pues van a salir también siempre Navalón, Mora. Son jugadores, Luis, jugadores que han hecho una gran trayectoria dentro del AP Almansa. Se cierra la etapa exitosa de Miguel Francés en la presidencia y entra Juan Díaz, Juan de los Gabrieles, para que lo conozcan, y confía de nuevo en Luiche para que sea su entrenador. Aquí lo tienen. Las cosas no salieron demasiado bien en esa temporada y fue relevado por Joaquín Gil en el banquillo a mediada la temporada. El Almansa terminó séptimo en esa tercera división. Bueno, pues también una meritoria plaza, lejos de poder tener aspiraciones para el ascenso, para jugar promociones. Como ven ahí, el Eldense dominaba en esa época prácticamente todas las temporadas, siempre estaba primero, segundo. Era uno de los equipos también que teníamos más rivalidad. Y una alineación, aquí tienen a Juan Díaz de presidente, por citar algunos y no hacer tampoco la conferencia interminable, podemos ir citando algunos de los que no hemos hablado. Por ejemplo, están aquí Rojo y Yoyo. Yoyo luego fue entrenador de la Unión Deportiva Almansa, Rojo también entrenador de diversos equipos de Albacete, Flores García, que destacó en el Albacete Balompié, algunos jóvenes almanseños como Tony Antonio Martínez, Tino, Navalón, Montes, que no he contado la anécdota y sí que la voy a contar, el fichaje de Montes por Miguel Francés, y es que Montes se enteró Miguel de que venía en el tren a Murcia para fichar por el Imperial. Fue a buscarlo a la estación y lo convenció, le habían filtrado que venía un portero andaluz muy bueno, y allí se presentó Miguel Francés en la estación, lo convenció y de Imperial de Murcia nada, dijo se queda, y se quedó. Aquí en el Almansa hizo 3 temporadas en nuestro equipo. Y aquí también ven a Troiteiro, bueno, pues su hijo Jorge Troiteiro nació aquí en Almansa en el año 84, en la calle El Campo vivían. ¿Y por qué les hablo de Jorge Troiteiro, de su hijo? Bueno, pues Jorge Troiteiro fue en la Masía, es un niño que empezó a destacar en el fútbol, fue compañero en la Masía de Iniesta, de compañero de habitación. El otro día en las entrevistas estas que hacían con Iniesta le preguntaron ¿cuál fue el mejor jugador que viste tú jugar en la Masía? Y dijo Jorge Troiteiro. Lo que pasa es que bueno, con 12-13 años destacó, pero luego al final no terminó de cuajar. Sí que jugó en Segunda B, en diversos equipos, pero ya no en el fútbol de élite. Almanseño, porque nació aquí en nuestra localidad. Y en la 84-85... pues con esa camiseta de Vicente Conejero, que está por ahí también en la exposición, ya va apareciendo, por ejemplo, aquí Mora, que ya había debutado anteriormente, está Josu Gil, afincado en la actualidad en Almansa, y Diego de Bonete, que también jugó varias temporadas, Domingo, segundo, y mucha gente joven, como ven aquí en esta última línea, muchos almanseños que tenían sus oportunidades, concretamente Díaz. Bueno, Díaz, José Miguel me ha traído aquí una anécdota, su primer sueldo, que lo tiene aquí, 1.000 pesetas en billetes de 100. Lo cobró ahí esa temporada y no se lo ha gastado todavía. Aquí dice, bueno, no sé si le va a dar para tomarse medio café, pero bueno, aquí está. Ahí la verdad que muchos recuerdos que la gente me ha dado, es imposible sacarlos aquí todos, y muchas anécdotas que seguro que en la publicación tendrán cabida.
Para la siguiente temporada, bueno, en esa temporada realmente el entrenador era Juan Hita. Juan Hita fue, lo ven aquí, un jugador del Sevilla, fue incluso internacional con España, 3 partidos, pero bueno, las cosas esa temporada no funcionaron demasiado bien, muchos problemas, y el Almansa al final descendió de nuevo otra vez a preferente, como ven, no por mucho, por tan solo un punto. Bueno, tenía el golaveraje perdido con el Alcantarilla, pero bueno, todo se complicó y el equipo que presidía Juan Díaz terminó descendiendo de nuevo en la temporada 84-85 a la preferente. Y empezó un nuevo proyecto, tocaba remar de nuevo otra vez de preferente a tercera división. Fue Vicente Calatayud el que se echó adelante, confió en esa temporada con el técnico Boronat, que había destacado en diversos equipos de Albacete. Bueno, al principio el entrenador era Luiche, y después de 14 días en la pretemporada vino a pedir más dinero, tenía al parecer ya un precontrato o un acuerdo con el Villarreal, y a Calatayud no le tembló el pulso y le dijo que no le podía dar más dinero y le enseñó, le abrió la puerta de salida. Se contrató a Boronat, el gran fichaje de esa temporada fue Pedrito, procedente de Extremadura, que lo ven aquí abajo a la derecha. Acabó Pichichi con 29 goles y vamos viendo, pues por ejemplo, a Yuma, no sé si lo recuerdan, está ya los jugadores antes citados, pues Mora, Josu, aquí también algunos almanseños muy jóvenes que participaban en el equipo, Ramón Carlos y Michel, el veterano portero Hierro, Carmona, Tino. Navalón ya ejercía de capitán, como ven, porque ya era uno de los hombres más importantes de este AP Almansa, que como ven en preferente pues no se andaba con tonterías. El Almansa, siempre que bajaba preferente, ojalá este año pase lo mismo, quedaba campeón y enseguida volvía a la tercera división. Y para la temporada siguiente, Vicente Calatayud decidió dejar la presidencia a otro hombre como fue Joaquín Ruano Piqueras, que lo ven aquí a la derecha. Estuvo 2 temporadas de presidente y se sigue confiando primero en Boronat, el técnico del ascenso en la anterior campaña. A mitad de temporada Boronat abandona el cargo y es sustituido por Luis Cela, lo tienen ahí en el banquillo. Y aquí también le he puesto el típico carnet de abonado que había entonces con esa banda cruzada de diversos colores. Seguro que algunos lo recuerdan y lo tienen en casa todavía. Este precisamente me lo facilitó Tino Moyá, que había sido directivo en anteriores ocasiones. Y en esa 86-87 Joaquín Ruano forma una plantilla con muchas caras nuevas. Seguro que recuerdan, por ejemplo, al portero Carmelo, está aquí Merlo, Buitrago, el almanseño Pedro Milán, y este que no se ve muy bien es Juan Ignacio Martínez, que luego entrenó en primera división al Levante. O sea que, bueno, se hizo una temporada también buena. Fue la última temporada de Fede con el AP Almansa. Al final recibió también un homenaje, un partido homenaje, algo que no se ha hecho demasiado en Almansa, que quizás se podría hacer con los jugadores que más partidos han jugado con nuestra camiseta, pero en ese momento se le dio ese merecido homenaje al término de la campaña. El Almansa iba a quedar en mitad de tabla, 9ª posición con 37 puntos en el grupo 13º de la tercera división. Todavía jugábamos con los murcianos. Pero en la temporada siguiente, la 87-88, comenzó con una novedad importante. El Almansa pasa a la tercera castellano-manchega. Iba a ser la primera vez que jugara con equipos que ni sabíamos dónde estaba. Ese primer partido fue un Almansa 6, Villacañas 1, con 4 goles de Pedrito. Y fíjense los altibajos que daba a lo largo de una temporada. El Almansa comenzó goleando y en la última jornada perdimos 7-0 contra el colista, que ya estaba descendido. Pero claro, ese contraste es debido a que el equipo ese año, también dirigido por Luis Cela, que quedó en 4ª posición,
pues dio la cara hasta bien avanzada la temporada. Solo al final, cuando ya el Tomelloso se escapó por arriba, fue pues cuando ya era normal en esta época ir más o menos desmantelando el equipo, aligerando las fichas. Cela además abandonó el banquillo, el presidente Chimo incluso dirigió algún choque como entrenador y finalizó como míster Juan Carlos Gómez en las últimas jornadas, que clasificó, como han visto, al Almansa en esa meritoria cuarta plaza. Recordarán algunos jugadores de esa plantilla, a destacar el portero Moncho, pues aquí está también Mariano, José Luis, Nené Ballina, que al final fue traspasado al Rayo Vallecano, Pedrito, que ya lo hemos visto anteriormente, Carrasco y Merlo. Aquí, aparte de Mora, Navalón, que van apareciendo constantemente en todas estas fotografías. Les he puesto también esta imagen, es de un Almansa Villarrobledo cualquiera de liga, no es ninguna final de nada. Fíjense cómo está el campo, igualito que ahora, la tribuna de gente, pero bueno, es la situación que nos toca vivir ahora. Ese verano del 88 se celebra un partido amistoso frente al Real Madrid con motivo del 10º aniversario de la muerte de Santiago Bernabéu, y lo que pudo ser un gran negocio se convirtió en una pesadilla para las arcas del club y para los bolsillos de los directivos. Aquel 4 de junio del 88, Hugo Sánchez deleitó al público con las chilenas. El Almansa ganó 2-4, pero la tremenda tromba de agua caída esa tarde antes del partido y el precio de las entradas frenó a muchos aficionados e hizo que el campo estuviese a medio aforo. Esta es la factura que emitió el Real Madrid al Almansa de 6.720.000 pesetas. El equipo blanco incluso amenazó con no salir en la segunda parte a jugar si no se les garantizaba el cobro de dinero o cheque bancario. El Madrid cobró, como no podía ser de otra manera. Yo no tenía ninguna culpa de que no hubiera ido demasiada gente al campo, pero claro, dejó al Almansa tiritando con una deuda también acumulada de años y años anteriores de alrededor, según dice la prensa, de 16 millones de pesetas en aquel momento. Al año siguiente se planteó hacer una plantilla algo más austera para aliviar económicamente el club, siendo el presidente Antonio Núñez Zoroa, que salió elegido por sorteo entre los directivos, y de entrenador se confió en un jugador, Ángel Félix. Aquí tienen al Almansa de esa campaña con muchos jugadores locales y de la zona. Aparece por primera vez Castillo, está también Móvar, Javi, Juan Pedro, bueno, pues jugadores que han ido vistiendo la camiseta del Almansa a lo largo de su historia, del Almansa a lo largo de su historia, en este caso que les tocó descender, como ven, 19ª plaza en esta Liga de 22, ese año en la tercera división, grupo 17º. Se cayó de nuevo a regional preferente y en la campaña 89-90, también con Antonio Núñez de presidente, se obtuvo una tercera plaza en esa preferente que fue insuficiente para ascender. Ángel Félix fue el entrenador, aunque mediada la campaña Núñez abandonó el cargo y fue Joaquín Ruano Gómez el que pasó a la presidencia del club. Esta es una de las últimas fotos de la historia del AP Almansa. Aparecen, los van a reconocer, pues algunos de ellos, Michel, Coca, Castillo, Navalón, Diego, y aquí está también Dani, Pablo Ruiz, que vino por primera vez a Almansa a jugar al fútbol y ahora lo tenemos de gerente del área de deportes, Pepe y Marcelo Carreras, que también luego iba a ser entrenador de la Unión Deportiva Almansa. Y esta es una de las últimas fotos del AP Almansa porque el miércoles 5 de septiembre del 90, cuando va a empezar la campaña 90-91, desaparece el AP Almansa, como señala este periódico, esta noticia del periódico, por embargo de taquillas. Ruano Gómez era el presidente, Sergio iba a ser el entrenador para esa campaña, pero se produce esta triste noticia. 4 días antes de empezar la Liga se recibe esta notificación, llega un embargo de la Seguridad Social de unos 9 millones de pesetas debido a diversas deudas contraídas con este ente por malas gestiones anteriores, denuncias de jugadores que no se habían dado de baja en la Seguridad Social. Bueno, fue todo un poco desastroso y caótico y al final pues el AP Almansa, como no hubo nadie que puso esos 9 millones encima de la mesa, ese domingo no pudo salir a jugar, ya no había más prórrogas y
pues desaparece en ese año 90 el AP Almansa, que había sido fundado en 1966. Pero afortunadamente el fútbol de Almansa no se quedó del todo huérfano, ya que un año antes había aparecido un club llamado Almansa Atlético, que comenzó participando en Primera Ordinaria, una de las categorías más bajas. Estaba compuesto en su gran mayoría por almanseños, siendo el preparador inicialmente Septién hasta mediada la temporada. Lo ven aquí en esta fotografía. Y por Badiola en el tramo final. Ven aquí a Teodoro Martínez Sánchez, ahora lo verán un poco mejor, que fue el presidente a lo largo de toda su historia, Ortiz, Humberto, Amos, Juan Díaz aquí hacía las veces de patrocinador del club, con esa camiseta de los Gabrieles, Tony, Juanjo, Candy, Manzano, todos jugadores locales, Pascual, por aquí Diego Amos, Campanillas, Peque, Robles, Guardiola, el ayudante Maxi y también Raúl. Otros hombres de esta plantilla del Almansa Atlético fueron Alfonso Chendo, Javi Arnedo, Olaya y Díaz. El equipo logró el ascenso de forma sobrada. Teodoro Martínez Sánchez, que lo ven aquí a la izquierda, como presidente, estuvo a lo largo de toda la historia de este Almansa Atlético, y Badiola continuó en el cargo la siguiente campaña en Primera Regional. A mitad de temporada Badiola fue relevado por Alfonso Flores. Al final se terminó quedando campeón y ascendiendo por segundo año consecutivo, esta vez a Preferente, y además que Septién pasó incluso a ser jugador. Había sido entrenador, pero todavía le quedaba gasolina para poder disputar muchos minutos con la camiseta almanseño. En la tercera y última campaña del Almansa Atlético continuó Alfonso Flores, siguió en su cargo toda la temporada, pero hubo que reforzarse para afrontar una difícil Preferente en la que se terminó con una meritoria octava plaza. Había por aquí pues algunas caras nuevas que pueden ir leyendo en esta pantalla que les vamos poniendo por aquí. El proyecto Almansa Atlético al final llegó a su fin. Era difícil mantener económicamente a este equipo en Preferente porque el patrocinador no pudo continuar. Este patrocinador de Intermerca, iba a decir Intermarché, Intermerca en ese momento. Esta es la plantilla de la tercera temporada. Y bueno, pues el fútbol de Almansa sí que se quedó definitivamente huérfano en la 92-93, cuando después de esta desaparición del Almansa Atlético ya no hubo quien siguiera el fútbol en Almansa, hasta un año después, en la 93-94, donde se abre una nueva página en nuestro fútbol. Andrés Martínez, con experiencia en el fútbol base, da un paso adelante inscribiendo a las escuelas de fútbol deportivas Castillo de Almansa en la segunda regional ordinaria. Se vuelve a confiar en un hombre de la casa, Badiola, para liderar esa nueva etapa, y el club de Andrés Martínez se pasea por esta categoría. Campeones invictos, se trataba también de una plantilla netamente local. Como ven aquí, si van observando las caras, son todo gente del pueblo: José Andrés, Campillo, Nieves, Peque, José Cristóbal, aparece por primera vez José Cristóbal, Sánchez, está el portero Pedro, Diego Cantos, Cuenca, Tony, Ramón, Chendo, Graciano, por aquí, vamos por aquí, Graciano, Cerdán, el propio Badiola como míster, Javier Nedo, Septién, Velasco, Simón, Pedro, que sale en muchísimas fotos porque era el masajista en diversas etapas del Almansa, del AP y de las escuelas y de la UD también, Rumbo, y el portero Sebas. Ese año hay un resultado escandaloso. Significativo fue esta goleada 21-0 al Ontour, de la que se hicieron eco los diarios nacionales el 12 de diciembre del 93. Como anécdota, era el cumpleaños del portero del Ontour, cumplía 37 años, recibió este amargo regalito: 7 goles de José Cristóbal, 7 de Diego Amos, 3 de Campillo, de Arnedo, Nieves y Cerdán. En fin, el árbitro pitó varios minutos antes para acabar con este bochorno y salió pues en los diversos medios nacionales: el Almansa consigue 21-0 al Ontour. Estas escuelas de fútbol Castillo de la Mansa, pues fíjense, se pasearon, fueron campeones a falta de 4 jornadas, 11 puntos de diferencia sobre la jineta, 82 goles a favor, 16 en contra, y ya en la 94-95 pues se mantiene prácticamente el bloque anterior y el cuerpo técnico. Todo gente de cantera. Están viendo aquí una foto de esa temporada.
vuelven además a mostrar mucha solvencia en la primera regional ordinaria, quedando de nuevo campeones y perdiendo solo 2 partidos. Se conseguía el segundo ascenso consecutivo, ahora en preferente, que ese año no se llamó así, sino primera autonómica, y se confió en un nuevo técnico que era Pascual Jara. Aquí van viendo pues un once típico de estas campañas, de esta historia de las escuelas de fútbol Castillo de Almansa. Recuerda Antonio, el portero, que era de Albacete. Ya también van apareciendo Cuenca, una base, Cuenca, Cerdán, Rafa, Graciano. Son jugadores que luego iban a conseguir el ascenso a tercera división con la recién creada Unión Deportiva Almansa al siguiente año. Y estos son los 3 entrenadores de esa temporada. Primero Pascual Jara, luego Quique Badiola, que dimitió a falta de una jornada, y bueno, Antonio Cuenca, que aunque fue entrenador solo la última jornada, pues también hay que señalarlo como entrenador de este club, que eran las escuelas de fútbol Castillo de Almansa. En esa temporada ya no se pudo conseguir el ascenso, llevaban 2 seguidos, se quedó sexto, no pudieron abordar el ascenso a la tercera división. Pero bueno, estuvieron 2 años y medio invictos en casa, y la verdad es que fueron un poco la base de la Unión Deportiva Almansa para que el club, que ahora todos tenemos y conocemos, pues siga el fútbol en Almansa, ¿no? Finaliza esa temporada de las escuelas Castillo de Almansa y en junio salta la noticia. Se crea la Unión Deportiva Almansa, que va a heredar esa plaza de las Castillo de Almansa en primera autonómica. Se trata, como dicen sus siglas, de una unión del fútbol almanseño, participando también jugadores en aquel momento del San Juan. El primer presidente iba a ser Joaquín Olloa, que iba a estar 3 temporadas en el cargo, escoltado por los directivos Jaime Monge, los hermanos Teruel, y una gran directiva que iba a llevar al equipo de vuelta a tercera división con Marcial Poveda de entrenador. La Unión Deportiva Almansa quedaría en tercera posición y jugaría la promoción. El Albacete B no podía subir porque tenía arriba a Lellín, que era filial también del Albacete Balompié. Y esta fotografía es de la Unión Deportiva Almansa, que jugó el partido en Toledo Imperial, el Toledo contra el Toledo Imperial, de la promoción de ascenso a tercera. Estos fueron los resultados. Ahora les voy a poner el vídeo que grabó Tribu Almansa con los goles. Venció 4-1 el Almansa en esa promoción, el partido de ida, y luego también 0-2 en el partido de vuelta. Vamos a que recuerden seguro los goles de ese choque. Aquí estaba yo ya retransmitiendo como un loco los goles estos, ahora lo veo y bueno. Rafa está pidiendo un poco de distancia sobre el único hombre que forma esa barrera. Balón al punto de penalti, sale Luis Alfonso. ¡Cuca! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, me alucino un poco, pero bueno. Pero claro, es que era el ascenso de una Almansa que después de haber desaparecido el AP Almansa se necesitaba un nuevo aliciente en nuestro pueblo, y ese momento en el que Almansa recobra la tercera división pues fue un hecho bastante importante. Cuando se cumple ya el... Aquí va a llegar el 2-0 ya luego en la segunda parte. Los jugadores sí que están calentando, lo que pasa es que están calentando en la banda contraria a la que es habitual. ¡Ojo allá, José Cristóbal, que puede empalmar! ¡Gol! Esa camiseta también está por ahí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de José Cristóbal Callado! Esa sesión entre el palo y el portero. Después de una larga temporada, la promoción no estaba tampoco muy clara, porque el Toledo Imperial tenía buenas referencias y el poder ganar en casa. El Almansa iba ganando 4-0, porque 2-0 ya pesan. Fue el tercero, José Cristóbal, que marcó 2 goles. ¡Gol! ¡Gol! La gente salía loca, ahí en el suelo. ¡Gol! ¡Gol! Ahí estaba Víctor Manuel, que es el que le da, el sevillano Víctor Manuel, que le da ese pase magnífico para que José Cristóbal marque. Ahora la gente ya se desborda. El público que hablaba de Y antes también en la fotografía del equipo titular han visto también a otros miembros de la plantilla, un equipo
inolvidable también. A toda la afición en pie aquí en el polideportivo, señores. Tercer gol. Y el cuarto gol de Juan Miguel, Que hoy ha marcado en el polideportivo. El balón de Juan Miguel. que va a ser espectacular. Oportunidad para el Almansa. Lo van a ver. Ha cortado la cobertura del Toledo. Ahora el Martínez que no se entera. Que parece que está haciendo honor. Ojo que no hay posición antirreglamentaria. Juan Miguel. ¡Gol! Supongo que muchos de ustedes recordarán estos goles, Jaime y bueno, los que estaban en la directiva, así que pues bueno, ese era el partido de ida. Luego iba a marcar en el último minuto el Toledo Imperial y ya en la vuelta bueno, fue espectacular. En la vuelta salieron un par de autobuses a Toledo de aficionados almanseños. El recibimiento luego del ascenso aquí en el ayuntamiento también impresionante. Ahí está Rafa, no tenía demasiado Fíjense espacio. los campos que había entonces, porque estábamos acostumbrados a ver el campo del Polideportivo Municipal, El balón se lo deja de cara campo para de cerrar. hierba. No hay posición Ahí va a marcar antirreglamentaria. Coca. ¡Ojo que puede marcar! La camiseta era un poco estrecha para mi gusto. Y ahí estoy yo ahí cantando como un loco, pero bueno, fíjense los aficionados almanseños, había más almanseños que de Toledo, claro. Todos con las banderitas que cosieron a mano pues, algunas de las madres de los jugadores, espectacular. Qué momentos, aquel día era el día de Castilla-La Mancha, 31 de mayo del 97. Esto era lo que nos estaba haciendo falta. Ahí también se oye Este a gol Paco de Márquez, que Coca sí colaboraba es, con nosotros vale en su peso Ciudad en oro. Almansa. Puede valer todo un ascenso a tercera división. Nada más Bueno, que hay que ver a la impresionante, y ahora afición veremos cómo también ha el estallado último gol de público. José Cristóbal, que Cuando se hacía el 0-2. Tengo también luego un par de vídeos para mostrarles. Ahí sale Kung Fu, ahí el portero Luis Alfonso, José Cristóbal, y ese ya anda es un golpe, el se queja, pero gol sigue jugando. Juan que Miguel para certificaba el García, 0-2. Ya era imposible que con un 4-1 en la ida y 0-2 en la vuelta pues nos pudieran remontar. Fue por tanto ya en la época vídeo un momento bastante histórico para el fútbol de Almansa. Seguimos con nuestra conferencia, porque la Unión Deportiva Almansa bueno, pues seguía entonces su trayectoria, o comenzaba su trayectoria en tercera división. Aquí van a ver esa primera, bueno, han visto ahí la plantilla, vemos aquí pues a algunos de los fichajes, Mora, y bueno, pues una andadura que no comenzó demasiado bien en tercera. Marcial Poveda fue destituido a las primeras de cambio, aguantó casi hasta mediada la temporada. Marcelo Carreras, que lo ven aquí en la fotografía, fue nombrado como nuevo técnico. Marcelo consiguió reconducir la situación y terminó clasificando al Almansa en 9ª posición. En la 98-99, de nuevo siguió el técnico Marcelo Carreras, aunque esta vez le tocó a él dejar el cargo. Fue reemplazado por el exjugador azulón Javi Arnedo, que con algunos apuros terminó salvando al equipo en el puesto 14º. Se terminaba así la época del mandato presidencial de Joaquín Olloa y bueno, pues fue entonces Jaime Monge el que dirigió al club en las siguientes 4 temporadas. En esa campaña 99-2000 la plantilla ya está muy renovada con respecto a los años en los que se consiguió el ascenso. Ven que ya el portero es Serradell, que había llegado medio año antes, su hermano Pablo, y esa temporada llega un jugador muy joven, Gregorio de Utiel, que lo ven aquí, pues que evidentemente en aquellos momentos dio un salto de calidad muy importante a la plantilla. Fue el máximo goleador con 16 tantos. Ven también, por ejemplo, pues aquí a Herrero, Tony, a Aguilar, que luego se convirtió en uno de los jugadores que más veces ha vestido la camiseta de la Unión Deportiva Almansa, y también a Dani, que ya había debutado anteriormente, pero ya formaba parte de la plantilla de manera oficial en esa temporada. En la 99-2000 los almanseños fueron séptimos con esos 58 puntos, y en la 2000-2001
pues tienen también aquí esa foto de la plantilla. Bueno, pues este Almansa con Javi Arnedo, como ven aquí, al frente del club, confía en muchos de los jugadores del bloque anterior. Aquí los tienen citados. Evidentemente no vamos a estar comentándolos todos, ya saldrá todas estas fotografías en la publicación que haremos, pero bueno, son plantillas que año tras año se van renovando en un número de efectivos no demasiado importante, pero que vuelve otra vez a repetir prácticamente clasificación. En lista 2000-2001 el Almansa vuelve a ser séptimo, no terminaba de superar el Almansa esas plazas, séptimo, octavo, no llegaba a conseguir estar más cerca del playoff. Para los 2000-2001 pues prácticamente más de lo mismo, pero José Teruel se hizo cargo del equipo, se convirtió en el nuevo técnico con un presupuesto de 23 millones de pesetas. Tenemos ese dato, arranca esta temporada. Aquí ven en la foto de familia de esa temporada, pues está el portero Salmerón, vemos también caras nuevas, Raúl Mármol, Chimo, jóvenes como Johnny, Sebi, Juárez, Iván, aparece por primera vez Sergio Sánchez, son las novedades más destacadas de esta temporada. De nuevo, la clasificación vuelve a dejar al Almansa en esas posiciones que hemos comentado anteriormente, séptimo, octavo. José Teruel iba a repetir banquillo en esta 2002-2003, de nuevo en octava posición. Y bueno, el proyecto iba mejorando, dando pasitos, aunque la clasificación no está reflejado, pero sí que se iban viendo jugadores cada vez de más calidad. Este año, la 2000-2003, ya llegaron, por ejemplo, aquí lo tienen Pepín, está Siber, ahí, el gallego Nel, que no está aquí, pero también fue un jugador que demostró grandes cualidades. Y bueno, por supuesto, aparece ya lo había hecho con anterioridad, Septién, pero no el padre, sino el hijo. Por tan solo un año no se juntan en el campo el padre y el hijo. Hubiera sido interesante haberlos visto jugar en el mismo equipo. Pero bueno, pues Septién, ¿qué le voy a decir a Septién? Si ya se ha dicho tantas veces, en la actualidad todavía miembro de la Unión Deportiva Almansa, el jugador que más veces ha vestido la camiseta almanseña. Y ese verano termina la época Jaime Monge, después de un periodo de 7 años, 3 de vicepresidente y 4 de presidente, y se presenta el exdirectivo José Luis Ibáñez como máximo mandatario azulón. Pero después de la primera jornada de Liga se fuerza su marcha. Diversas discrepancias y formas de entender el número de componentes de la directiva provocan la ruptura con la mayoría de su junta y José Luis presenta su dimisión. Iba a ser reemplazado días después por Marco Antonio Sereno, que con Diego Milán como segundo de a bordo llevarían al Almansa a la segunda vez 2 años después. Como técnico se había contratado a Gabriel Ramón Florit, antiguo míster del Villarrobledo, conocedor de este grupo de tercera, pero a falta de 6 jornadas para el final de la Liga buscan un revulsivo final para alcanzar el playoff. Es cesado y sustituido de nuevo en una nueva etapa José Teruel, un entrenador pues de la casa, que además, fíjense, si lo hizo bien, que de los 6 partidos que disputó ganó los 5, y en la última jornada, todavía con aspiraciones, pues no pudo conseguir la 6ª victoria y meter al Almansa en el playoff. Perdió en casa nuestro equipo frente al Guadalajara por 0-1 y se quedó, después de esas carambolas, la rueda tampoco falló en Cabanillas, en esa 6ª plaza. En cuanto a la plantilla de esa temporada, destacar que ya vinieron jugadores que van a estar en el ascenso a segunda vez. Felipe está en esta fotografía, está Charlie, Quisco, Siber se había manchado la temporada anterior, pero luego volvió. Esta es la última temporada de José Cristóbal con la camiseta del Almansa, en ese momento el máximo goleador de este club. Y ya vamos a llegar a la magnífica temporada 2004-2005, una temporada con Jorge Arnedo en el banquillo. La temporada fue de menos a más. A falta de 2 jornadas se consiguió certificar el playoff venciendo al Socuéllamos. Era la primera vez que la Unión Deportiva Almansa jugaba el playoff de ascenso, y ya en la última jornada en Toledo se consiguió el campeonato, como ven, con 77 puntos. Este es el logo que se realizó para la ocasión, donde está aquí los nombres de la plantilla, que los pueden ir leyendo los que ascendieron
a Segunda B. Bueno, primero iban a ser campeones y ahora en la promoción se ascendería Arnedo, como ven el míster, Sebas, su ayudante, Tony Utillero y Miguel Sánchez, que hacía las veces de preparador físico en esta magnífica plantilla que confeccionó la directiva que presidía Marco Antonio Soriano. Estos son los resultados de la promoción del ascenso a Segunda B, mientras que vamos a ver el vídeo porque tengo preparados para ustedes una sorpresa. Ha sido realmente difícil conseguir los vídeos de estos 4 partidos y los goles, porque en aquel año Televisión de Almansa y la Unión Deportiva Almansa no tuvieron una buena relación y no hay vídeos. Tengo que agradecer a Laurín Televisión, a Televisión Española en Badajoz y también a Castilla-La Mancha Media, que al final hemos podido conseguir los goles de este partido. No les quiero marear con estos goles, porque quiero decir con estos datos, porque se los voy a ir comentando con el resumen que van a ver ustedes, y seguro que los vieron allí en el campo, pero ahora los van a recordar. Hombre, todos creemos este que es el partido de Alaurín. Aquí va a llegar el 1-0. Y en el fútbol, pues para marcar en esta goles, jugada, hay que buscar oportunidades, como ahora lo intenta Alaurín con Henares. ¡Atención! ¡Gol! Se ponía por delante el equipo andaluz con ese gol en el minuto 28 de Henares, pero iba 8 minutos después a empatar Gregorio. Un gol fuera de casa en este tipo de eliminatorios pues es muy importante. Menos se podían esperar que viniera el gol, pero la verdad es que atención ahora que ha colgado un balón. Siever, que se va por banda, hace varios recortes y en el segundo palo remata Gregorio ese empate a 1. Se venía el equipo almanseño a intentar superar esa eliminatoria con ese 1-1 en el Polideportivo Municipal, y ahí va a señalar el árbitro penalti a favor de la Laurino en el minuto 37, en ese forcejeo entre Felipe y el jugador amarillo. Se ha pitado penalti favorable. Hasta el comentarista de Laurín Televisión se sorprendía porque ahora hay un forcejeo. Iba a marcar Millán el 0-1 en el minuto 37 y luego ya en la segunda parte menudo recital de la Unión Deportiva Almansa que consiguió superar la eliminatoria. Derecha, ahí va el gol de Millán hacia la portería. Gol, 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 fue un jarro de agua fría ese gol, evidentemente. Gol de la Laurino. 0-1, la cosa se ponía cuesta arriba, pero fíjense ahora qué 3 golazos va a marcar la Unión Deportiva Almansa en la segunda parte. El primero de Charlie, jugada por ahí banda derecha, Aguilar pone ese balón colgado, que intenta poner cerco a esa portería. Atención a la llegada ahora, desde ahí lo va a intentar, están abriendo hueco. ¡Gol! Vaya balonazo. Supongo que los que estaban, si ustedes estaban ese día en el campo, lo tienen aquí grabado ese gol, lo recordarán perfectamente. 50. Ahí se igualaba la eliminatoria 1-1. Acaba de empatar el partido. Y ya iba a ser en el minuto 80 cuando Gregorio va a marcar balón en el córner, José Mari toca y Gregorio 1 y 2 para adentro. Ahí tienen ustedes la el gol para de Gregorio, y a la media vuelta que se quedó solo al borde del área grande y que consigue marcar. Minuto 35 casi de esta segunda mitad. Ahí la gente ya sabía que bueno, con 2-1 era peligroso, el 2-2 nos eliminaba. Casi que era imposible que se le marcara el segundo gol. Con el Alaurino volcado en la meta en el último de suspiro, el Galisteo, balón muy pasado, va a venir esa contra y el gol de Churre, magnífico, para certificar el pase a la siguiente ronda. Vamos a ver si ahora el balón llega a Irazoki, el contraataque en el centro abre para Churre y van a ver ustedes ahora la magia. El jugador del Almansa hace un quiebro para adentro. Gol. Era ya el minuto 95. Con el 3-1 pues se cerraba la eliminatoria y el Almansa acudía a Badajoz a enfrentarse con el Cerro Reyes. El resultado de la ida fue inmejorable. Ahora, ese balón que llega a Manrique, la para y marca. Era el 0-1, un gol fuera de casa, era importante, pero no solo eso, es que iban a llegar el segundo y el tercero. Iban a llegar, ahí ven en la repetición de Manrique. Pepín, era el minuto 41 de la primera parte. Antes de llegar al descanso iba a marcar Pepín de cabeza
ahí está, 0-2. Ahí ya se estaba tocando el ascenso a la segunda B por primera vez en la historia de la Unión Deportiva Almansa. Y ya en la segunda parte, en el minuto 55, Charlie va a marcar otro golazo. Ya lo había hecho con el Alaurino, pero va a hacer, ahora lo van a ver dentro de 10 segundos, un golazo. Ahí está. Digno de un jugadorazo como era Charlie. Era el 0-3 y se tocaba ya el ascenso, había que certificarlo en el Polideportivo Municipal. El partido de vuelta, los almanseños ganaron 3-1, pero ojo porque en el minuto 1 se puso la cosa mal. Ahí el ambiente, el gran ambiente que había en la grada. En el minuto 1 iba a marcar Negri, la gente ya nerviosa, pero Gregorio a los 2 minutos iba a empatar y ponía un poquito la tranquilidad. Septién iba a ser expulsado ahí pues por ese rifirrafe que tuvo con el jugador visitante. Y a pesar de jugar el Almansa con uno menos durante mucho tiempo, luego iban a llegar 2 penaltis a favor de la Unión Deportiva Almansa para certificar el ascenso, la alegría. Enseguida los vamos a ver. Antes también hemos sacado pues esa parada magnífica de Galisteo. Y los penaltis, el primero marca Manrique y el segundo Felipe, y ya desata la euforia porque el ascenso ya estaba aquí y bueno, pues la alegría en las gradas y todo el mundo pues ya a la fuente de los patos. Bueno, pues ese fue el ascenso del Almansa a esa segunda B. Nos estamos deteniendo más en los primeros años, ahora aligeraremos un poquito porque los tiempos más antiguos son más emotivos de recordar, ¿no? Aquí tienen la foto del equipo que ascendió: Galisteo, Manrique, Iriazoque, Pepín, Septién, Gregorio, Dani, Felipe, Aguilar, Charlie y bueno, ahí está Ángel. En ese partido del Cerro Reyes se puso para esta foto pero no jugó de titular, y también está Sider. El club que preside Marco Antonio Soriano para esa temporada ilusionante en segunda B con andaluces, murcianos y extremeños. Se iba a contar con Carlos Trasante, ya lo hemos visto de jugador 20 años antes, pero no terminó la temporada, fue destituido a principios de enero y en su puesto llegó Álvaro Cervera. Pero antes contar lo que pasó en aquella segunda B, hay que contar un episodio fatídico, como fue aquella noche de agosto de 2005 cuando nos visitó Las Palmas en Copa del Rey. Hay aficionados que del disgusto no han vuelto al campo, desgraciadamente. Fue una auténtica hecatombe, lo recordarán. En la primera eliminatoria el Almansa eliminó al Villanueva, pero luego en el partido único de la segunda eliminatoria el Almansa, después de ponerse 1-0 con gol de Pepín en el minuto 44, después de que estuviera jugando con un hombre más por expulsión del portero y un jugador de campo que estaba en la portería, Naucet Alemán, como ven bien aquí, en el 91 nos empató, forzó la prórroga, le llegaron a expulsar a otro jugador a Las Palmas, y con 2 hombres menos y un jugador de portero que no fuimos capaces de tirarle una sola vez a puerta, pues nos remontaron esa eliminatoria y nos vencieron y nos dejaron un poco con cara de tontos. Luego a Las Palmas le tocó el Atlético de Madrid. Pasando página un poco de esa noche fatídica, decir que el Almansa realizó una primera vuelta con ciertos altibajos. Fuera de casa apenas sacábamos puntos y estaba situado en 13ª plaza cuando la mañana del 6 de enero, Día de Reyes, saltó la noticia de la destitución de Trasante, algo que cayó como una bomba. Al siguiente partido dirigió de manera interina Septién el choque en Córdoba, en el que salimos goleados. Felipe se lesionó de gravedad, fue un cúmulo de circunstancias negativas, y Álvaro Cervera, que lo han visto anteriormente en esta fotografía, fue el encargado
de dirigir a la Unión Deportiva Almansa en lo que quedaba de temporada en Segunda B, y no pudo ser. Como ven, el equipo almanseño, 17ª plaza con 43 puntos, no pudo salvar la categoría y nos dejó un sabor un poquito agridulce, porque el Almansa solo un año en Segunda B, no sé, nos quedó todo un sabor un poco amargo de no haber podido conseguir alguna temporada más y disfrutar de esa bonita categoría como era en este caso el grupo cuarto de la Segunda División B. La plantilla la ven aquí, la de ese año en Segunda B. Muchos de los jugadores eran los que consiguieron el ascenso, algunos nuevos, ven aquí a Luis López, está el portero Aranda, algunos jóvenes jugadores almanseños como Javi Gómez, estaba también, bueno, de Piombo y Sanfran. Los argentinos no tuvieron demasiada suerte. Vino Rubén Brines, que no está en esta fotografía, pero que jugó muchos partidos de titular, Eloy Fontanella, Albert Cano, y por aquí pues Pablo García, Rubio y sobre todo Oscar Rico, que sí que hizo un buen final tramo de temporada, aunque esta plantilla pues no pudo evitar el descenso, como hemos comentado. También tenemos que citar, y no me lo quiero dejar, un club que paralelamente a la Unión Deportiva Almansa participó con éxito en diversas categorías de Castilla-La Mancha. Era el Ciudad de Almansa, bajo el mandato del expresidente de la Unión Deportiva, José Luis Ibáñez, y con la dirección técnica de Paco Higuera. El Ciudad echó a andar en la temporada 2004-2005, estuvo en competición 4 temporadas, la mayor parte tuvo como míster a Paco Higuera, que ven en el centro de la pantalla, aunque también a Paco Navalón, que dirigió a este club en un cierto tramo de temporada. El proyecto al principio era claro, Higuera quería un equipo netamente local y así llegaron los 2 primeros ascensos en 2 temporadas consecutivas hasta llegar a la primera autonómica, un peldaño por debajo de tercera división, además compitiendo en varios derbis locales con aquel Almansa B, filial de la Unión Deportiva Almansa, dirigido por José Antonio Felipe en los primeros años. Se vieron choques muy intensos en aquella época. Fueron muchos jugadores los que pasaron por el Ciudad de Almansa. Aquí ven algunos de ellos, y otros, los que no están en la foto, pues hemos ido poniendo aquí, pero en 4 temporadas fue mucho hombre de cantera el que fue pasando por este club, que pues tuvo una trayectoria, como he comentado, de esas 4 temporadas. Desapareció en 2008. Había diversas formas de pensar en cuanto a la orientación local o no que se le debía dar al equipo, y al final el proyecto pues no continuó. Volviendo al Almansa en tercera división, y por tampoco hacer interminable la conferencia, les hemos hecho aquí un gráfico de las clasificaciones en las últimas 12 temporadas, que las tenemos todos pues ya más frescas. Como ven, es destacable la trayectoria de la Unión Deportiva Almansa, salvo algún altibajo, o esta temporada, que desgraciadamente se ha descendido. Pues fíjense estas temporadas, cuarto, tercero, segundo, cuarto, segundo, jugando el playoff en la mayoría de las ocasiones. Son 8 promociones en 12 años, 9 en total si contamos la anterior. No hay equipo en tercera que haya conseguido estos datos. Y porque vayan viendo un poco caras de entrenadores de estos últimos años, le vamos a ir rápidamente mostrando algunos de ellos. En la 2006-2007 Jorge Arnedo se hace cargo de nuevo del equipo en su segunda etapa, aunque a mitad de temporada es sustituido por Gabriel Ramón Florí, también en su segunda etapa en el Almansa. Clasifica el equipo cuarto, está en la plantilla. Destacan, por ejemplo, Kuki, que hizo un temporadón con goles magníficos que todos ustedes recuerdan. La vuelta de Javier Hernández, que había salido de Almansa desde juveniles al Atlético de Madrid, después de paso por varios equipos volvía a su pueblo. Está también por aquí Rufo Molina, y los demás jugadores pues ya prácticamente los conocen. Había también mucha gente local, estaba por ejemplo Iván, Rumbo, por aquí vemos a Pibe, Churre, por supuesto, lo hemos visto antes marcar esos golazos, y Dani, igual que Aguilar y Setién en otras épocas. En el caso de Aguilar y Setién, pues hombres más importantes, y aquí por supuesto, aunque Aguilar ya cerca de su retirada, pues ejerciendo aquí las veces de capitán, como fue durante muchas campañas. También vemos aquí a Gaviro. En esa promoción de ascenso, los almanseños fueron derrotados en la temporada 2006-2007 por el potente Mirandés. Recordarán el desplazamiento masivo de los rojillos aquí a Almansa. Caímos en primera eliminatoria. La temporada 2007-2008 empieza
con un nuevo presidente, Diego Milán, después de ese vacío en ese verano de que no había nadie que quería coger la directiva. Diego accede, Yoyo Caña es el entrenador, hay muchos jugadores que van probando ese verano, se configura yo creo que una buena plantilla, pero no da bien con la tecla y Yoyo decide abandonar el equipo y con él Diego Milán también abandonar la presidencia. Por lo tanto, Armando Martínez es el que se echa adelante para terminar esa temporada como presidente y Ángel Ruano Domenech, un hombre de la casa que había sido ya jugador, es el hombre que va a dirigir a este equipo que está a punto de ascender también a Segunda B. La foto de la plantilla es una foto inicial, el día o los primeros días de la presentación. Por destacar a alguien que hizo buenas temporadas, pues está aquí Aimar, lo ven por aquí, y bueno, Moraga sobre todo, que fue pues el delantero titular a lo largo de toda la campaña. Los jugadores almanseños no los voy a nombrar porque siempre están destacados. Hay algunos, como he comentado anteriormente, que eran titulares indiscutibles, hombres, piezas, y además que llevaban el peso del vestuario en momentos duros que se pasaron en estas temporadas. La verdad es que se hicieron unos muy buenos fichajes en la segunda parte de la liga. Volvió Gregorio, vino Berni, vino Del Canto, Alcolea, que fue un jugador fantástico, una lástima que no pudiera continuar más en el Almansa. Y fíjense que estuvo el Almansa a tan solo un gol del ascenso. En la primera eliminatoria nos deshicimos del Mallorca B y en la segunda, después de ganar 2-1 frente al Ciudad de Santiago, allí fue un partido lamentablemente muy malo de los nuestros. Íbamos perdiendo 4-0 al principio de la segunda parte, incluso pudimos marcar 2 tantos, pero nos faltaba ese 4-3 para poder haber ascendido de nuevo a la Segunda B. Comienza otra etapa en la Unión Deportiva Almansa con Ángeles Rodenas como presidenta en la 2008-2009. Es la primera vez que una mujer se hacía cargo de un club almanseño de fútbol. Sigue confiando en Domenech, pero pues como están viendo en esta conferencia, las temporadas dan muchas vueltas y al final pues fue destituido y se volvió a confiar en Jorge Arnedo, el hombre del ascenso a Segunda B, para seguir la campaña. Ese año la Almansa también juega promoción. Este es el equipo que formó en Málaga. Nos enfrentamos al Málaga B en la ciudad deportiva del Málaga, y con esa camiseta anaranjada pues ven aquí, por ejemplo, Aranalde, está Ochoa, está Jaime, Iker Torre, que luego también ha vestido varias temporadas la camiseta almanseña, el portero Tom y Chupi. No pudo ser y perdimos frente al Almansa 1-0 en el descuento allí, de penalti, y luego aquí pues no se pudo remontar. Esta vez, a las primeras de cambio, los almanseños se quedaron con la miel en los labios de poder haber pasado a las siguientes eliminatorias. La 2009-2010 también con Ángeles Rodenas de presidenta y con Jorge Arnedo en el banquillo. La temporada tampoco discurre demasiado bien y Chema Payá, el técnico de Aspe, toma el relevo en el banquillo a nuestro entrenador local, Jorge Arnedo. En esa temporada se hicieron al principio de campaña buenos fichajes. Aquí ven a Pellegrín, que era un goleador contrastado, no tuvo demasiada suerte, no anotó demasiados goles. Está también Samu, Óscar, aquí Sergio Martínez, Pifarré, ven a Juan de. Tenía buena pinta ese equipo, pero no pudo ser. El Almansa ese año no pudo conseguir jugar la promoción, no terminó de cuajar. Y en la 2010-2011, José Luis Ibáñez, que ya había sido presidente durante unos días de la Unión Deportiva Almansa y luego que encabezó el proyecto del Ciudad de Almansa, se echaba de nuevo el club a las espaldas ante el vacío que había de presidencia y decidió contratar a Jovi, el entrenador que ha sido pues el entrenador hasta hace pocos meses, entrenador de la Unión Deportiva Almansa, después de que fue sustituido hace, como digo, no recuerdo exactamente la jornada, pero bien avanzada la temporada. En esa plantilla que presidía José Luis Ibáñez y Jovi de entrenador, pues veo aquí ya a Alberto Oca, está Moja, Imanol el portero,
que hizo 2 temporadas fantásticas, Ginés Meca, un goleador muy interesante y que dio muchas alegrías al Almansa. Destacamos también a Santi Jara, que ya había estado en los juveniles y en el Ciudad de Almansa y que ya formaba parte de la plantilla. Santi Jara, estamos hablando de un jugador que ahora mismo está en el Real Murcia y que consiguió un ascenso a Primera División con el Sporting de Gijón. Castellanos, entrenador también del Almansa en una época posterior, Iñaki, Rangel, muchos jugadores de Albacete, vemos aquí a Avellán, Setién, que como su padre sigue teniendo gasolina para rato y ojalá y siga más temporadas en Almansa, en el equipo de la Unión. Y bueno, pues la verdad es que esa temporada pues también el Almansa estuvo a punto de ascender a Segunda B. En la primera eliminatoria vencimos al Murcia Imperial, en la segunda al Lanzarote y en la tercera, frente al Manacor, también un poquito de mala suerte que tuvimos en el partido de vuelta. Después de ganar 2-1 en la ida, jugando además con un hombre más en la vuelta, el Manacor a falta de 15 minutos marcó un gol de penalti, una jugada desgraciada, un balón colgado que le dio desafortunadamente a Gabriel en la mano. El árbitro señaló penalti y nos quedamos con la miel en los labios una vez más. Nos quedamos a un gol de un ascenso a Segunda B. En la 2011-2012, para que vayan recordando caras y vamos terminando ya, Mario Simón fue el entrenador almanseño. La plantilla que se configuró, pues muy parecida a la de la campaña anterior, seguía Imanol, seguía Castellanos, Alberto Oca, van viendo algunos de los jugadores de esta época, con un hombre también que destacó por encima de otros, fue Garrote, sobre todo en los partidos de casa nos deleitaba con muchos centros que eran medio goles. En la promoción de ascenso no hubo suerte. En la primera eliminatoria nos eliminó el Vera 2-0 allí y 1-1 aquí. Y en la temporada 2012-2013 José Luis Ibáñez ya deja la presidencia y el que era su vicepresidente, Gonzalo Pérez, accede a la presidencia durante unos meses. Gonzalo tenía pues una serie de dinero avalado para la Unión Deportiva Almansa y aguantó hasta que pudo recuperar. La verdad es que esa temporada, el comienzo de esa 2012-2013 hasta Navidad, fue todo muy caótico, un abandono, por decirlo de alguna manera, nadie en el palco, jugadores que se sentían un poco solos, incluso se llegaron a ofrecer para llevar el club, hasta que pues apareció la figura ya era insostenible el mandato de Gonzalo Pérez, de Ignacio Herrero, que fue el que dio un paso adelante para dirigir, en este caso desde la presidencia, a la Unión Deportiva Almansa, además con bastante éxito, porque bueno, se consiguieron varias promociones, como van a ver ahora ustedes en el mandato de Ignacio. Esa temporada era Juanjo Chaffer el míster, aunque en la jornada 36 fue cesado o de mutuo acuerdo dejó el cargo. La situación tampoco no era buena y Juan Carlos Martínez fue el entrenador del Almansa en esas últimas jornadas, como en otras ocasiones, como una de ellas esta campaña. La 2012-2013, esta es un equipo tipo de esa temporada. Aquí ven también, y es destacable, pues Paco Tomás, que lleva apareciendo mucho más, un hombre importante, Mele, jugadores de cantera, que ahora pues Mele no está jugando en el Almansa, pero han dado muchos buenos minutos con la camiseta del Almansa. También José Carlos. José Carlos poco a poco fue entrando desde muy joven en la Unión Deportiva Almansa y se convirtió pues en muchas temporadas en uno de los mejores jugadores, ahora en el Orihuela. Esa temporada, en la promoción de ascenso contra el San Roque de Lepe, no se pudo pasar a la siguiente eliminatoria. No hizo mal eliminatoria el Almansa contra el San Roque de Lepe, que era teóricamente superior, y fueron los andaluces los que le vencieron en la prórroga 2-0. El partido terminó también 0-0 el de vuelta y nos ganaron en la prórroga. La 2013-2014, este es uno de los equipos tipo, aparece Víctor Martí, que ha tenido varias etapas en la Unión Deportiva Almansa. Aquí de nuevo Garrote, que con Iker Torre hicieron esta temporada una dupla muy interesante. Pablo García, uno de los el más destacado o uno de los más destacados de esta temporada, el lateral derecho de
de la Unión Deportiva Almansa, y Sergio Arenas, el portero, que también hizo varias campañas con nuestra camiseta. 2014-2015 era el técnico Sergio Inclán. Hizo Sergio segundo clasificado a la Almansa con récord de puntos, incluso más que el año que ascendimos a Segunda B. Por lo tanto, pues muy buena campaña en esta 2014-2015, que aquí tienen a esta plantilla. Pues aquí ven ya jugadores que es que esto fue antes de ayer prácticamente, tampoco nos vamos a parar demasiado. Ven aquí a Camarasa, está a Bengózar, que tuvo también un par de etapas con nosotros. Es que, como ven, aquí está siempre. José Carlos ya también con bastantes galones. Rumbo ha tenido varias etapas. Alberto Oca, antes de marcharse, ahora está en Segunda B en el Baracaldo. Y bueno, Alexandre, un equipo bastante compensado y que dio alegrías. No han podido ascender, fíjense, en esta temporada. El Martos nos venció en el partido de día 3-0 de esta promoción, y en la vuelta nos volvió a ganar. Y no nos dejaban ni pasar a la siguiente eliminatoria, algo que el aficionado también se quedaba un poco desilusionado. Llegó entonces Jesús Castellanos, que había sido jugador en la temporada anterior, entra como míster, abandona su faceta de jugador para ser entrenador de la Unión Deportiva Almansa. Haría estas 2 temporadas, la 2015-2016, que metió también a la Almansa en promoción. Esta es la foto de familia de uno de los primeros días. ¿Qué jugadores aparecen aquí? Por destacar algunos que recordarán ustedes, pues está aquí el almanseño Ignacio, y bueno, también mucho jugador de cantera, que algunos todavía juegan en el Almansa. Volvió Berni, está Enrique Catalán, ahora en el Yeclano, y bueno, pues equipos que han dado siempre la cara con nuestra camiseta, jugando playoff de ascenso, aunque sin la suerte de poder ir a Segunda B. Aquí aparece, recordarán, la figura de Jacobo, lo hemos visto antes en una fotografía. Jacobo, el portero, que se convirtió en protagonista en el partido de vuelta en la eliminatoria del Teruel, que paró 3 penaltis, y luego ya Víctor Martí marcó el gol de la victoria. Pasamos a una segunda eliminatoria y bueno, pues perdimos con el Laredo primero en casa, y luego allí tampoco hubo muchas opciones porque la Almansa marcó en los minutos finales. Fue la última promoción que ha jugado en la Unión Deportiva Almansa en ascenso a Segunda B. La 2016-2017, aquí ven al que comentaba anteriormente, al parapenaltis Jacobo Parra, que todavía continúa en la Unión Deportiva Almansa y que ha hecho este año pues una temporada, a mi juicio, muy buena, no más retrasado que en su teórica posición de delantero centro, que ha jugado en muchas ocasiones, pero ha sido el organizador en muchas partes del terreno de juego y ha dado esa veteranía que le faltaba al equipo en muchos partidos. Javi Navajas, de Almansa, y bueno, pues Pascu. Todos jugadores, o la mayoría jugadores locales, que han ido pasando por nuestro club. Y llega esta temporada, la 2017-2018, que llega a la presidencia otra chica, Miriam Monge, que gracias a este grupo de personas el fútbol ha continuado, porque este pasado verano la cosa ha estado bastante mal. Faltaban varios días para que el Almansa tuviera que inscribirse y en la tercera división, pagar una deuda, y una directiva que lo hizo, la verdad, que creo que bastante bien, la de Ignacio en estos últimos años, con Miguel Ángel Belotto, con Juan Sánchez, pero que ya después de varias veces anunciando que no iban a seguir, ya llegó este verano y no iban a seguir. Y bueno, pues este verano, pues digo, la situación fue dramática. La directiva lo dejaba, no había nadie, asambleas de la Unión Deportiva Almansa, y llegó este grupo de personas, encabezado por Miriam, con los directivos Javier Martínez, Matías Martínez y el jugador Javier Hernández, que dieron un paso adelante para, lo primero, poner dinero encima de la mesa para pagar por adelantado deudas que había y poder inscribir a la plantilla. Luego hacer una plantilla en 15 días que, bueno, pues como se pudo.
intentar mantenernos en tercera, que no ha sido posible, y bueno, con un Jovic que ha sido el entrenador de esta campaña, que debido a los malos resultados, 5 meses y medio sin ganar, dio al final con su destitución. Juan Carlos Martínez lo sustituyó durante unas jornadas y al final Manuel Torres, el nuevo entrenador que ha finalizado la temporada, no ha podido salvar al Almansa del descenso, no ha podido enderezar esa situación. Esta es la foto que realicé pues el último día. El Almansa ya estaba descendido en ese partido frente al Miguel Turreño y bueno, pues hay que agradecer a esta plantilla el esfuerzo que ha hecho este año para intentar salvarse. No ha habido, la verdad, demasiada suerte. El Almansa iba ganando muchos partidos y al final se ha torcido la cosa, pero bueno, pues es una foto pues para el recuerdo. El último partido de momento que ha jugado el Almansa en tercera división, esperemos que vuelva pronto, porque este año, como saben, hemos descendido a preferente. Y con esta foto termino y hacemos una pequeña reflexión, porque bueno, por un lado estamos tristes porque una población como Almansa creo que se merece un equipo en tercera división. Por otro lado, tenemos que estar optimistas porque hoy han visto en esta conferencia que el Almansa ha bajado a preferente y pronto ha recobrado esa categoría. Hay que reflexionar sobre las cosas que se han podido hacer mal, porque hace poco estábamos codeándonos con equipos como el Córdoba, Cartagena, promociones contra el Mirandés, y hemos visto fotos de nuestro campo totalmente llenas y ahora está vacío. El fútbol moderno también no nos está ayudando. La variedad de deportes que hay en Almansa ahora, comparado con los años 70 y 80, pues también hay que es un debe en nuestra factura, pero bueno, pues reflexionar creo que nos vendrá muy bien a todos. Y el objetivo pues es volver pronto a tercera. Lo más importante, y creo que vosotros que habéis sido protagonistas, muchos de vosotros, lo mejor es los amigos que habéis conseguido en el fútbol, las vivencias que habéis tenido, que me habéis contado 1000 cosas y es imposible, y ya me he pasado del tiempo demasiado y no se pueden contar todo lo que vosotros me habéis dicho, pero mi deseo, y termino, es pues que volvamos a vivir, como dice el himno del Almansa, muchas más tardes de gloria a la sombra del castillo. Así que, pues, muchas gracias y espero que les haya gustado este resumen y esta historia del fútbol en Almansa desde el comienzo, desde 1976, que se inaugura el campo, hasta la actualidad. Muchas gracias a todos.